Bendiciones para todos los hermanos, todos los que van a oír esta palabra en cualquier lugar del mundo. De este lado te habla el pastor Adrián Pregel. Quiero hablarte un poquito acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Quiero preguntarte y que nos preguntemos por qué para algunos pareciera ser como que Dios no es algo real en su vida. Hay muchas sectas, muchas por ahí doctrinas de hombres, los cuales, tienen una forma sería llamarle disciplina, en que sus fieles se congregan, de alguna manera, en una disciplina puesta por hombres, pero que no pudieron llegar a experimentar una verdadera comunión con Dios. O sea, podríamos decirle de alguna manera, no pudieron tener una experiencia espiritual con Dios. Entonces, ¿qué es necesario para tener una experiencia espiritual con Dios? Para tener una experiencia espiritual con Dios, querido, todo aquel que me está oyendo, quiero decirte que en primer lugar, no hay manera de que puedas tener una relación real con Dios si no es por medio del Espíritu Santo. No hay forma, no hay manera que vos puedas tener una experiencia espiritual con Dios, que vos puedas sentir, de alguna manera el poder de Dios, que puedas experimentar la presencia de Dios, si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera entonces yo puedo recibir este Espíritu Santo para que esta palabra que está escrita, esta Biblia, digámoslo así, sea algo real en mi vida? Algo real, algo verdadero, algo que realmente yo lo pueda experimentar. No algo que sea una palabra simplemente y quede ahí, sino que yo pueda experimentar a este Dios que experimentaban antiguamente los profetas, los apóstoles. ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? Específicamente, como te vuelvo a repetir, para que vos puedas tener esa experiencia necesitas tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo entonces? Bueno, la Biblia es clara en esto. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo es crucificado y resucita, cuando Él asciende al Padre, la Biblia dice claramente que iba a ser enviado a vosotros el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que os guiaría a toda la verdad. El Espíritu que estaría en vosotros y con vosotros. O sea que la promesa del Espíritu Santo vino hace más de 2000 años y el Espíritu Santo está en este mismo momento en el mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Antiguamente, cuando se hablaba del Espíritu Santo, vas a encontrar que en el Viejo Testamento decían, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí. No vas a encontrar el Espíritu Santo. Vos vas a encontrar el término Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dios es espíritu. Dios es espíritu, dice la palabra. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero cuando lees este pasaje vos podés ver que habla del Espíritu Santo de Dios. Dios es espíritu. Y después dice, y los que le adoran en espíritu, y está hablando del espíritu humano de la persona. Del espíritu de la persona. Porque vos y yo, todos los que van a oír esta palabra, tienen un espíritu humano
el soplo, el aliento de Dios, el espíritu que Dios te dio, porque este cuerpo es un envase. Y la palabra manda a adorar en espíritu santo y en espíritu humano. Quiere decir, por lo tanto, de que para que vos puedas adorar a Dios en verdad, necesitas el Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo tener el Espíritu Santo? Bueno, hay pasos fundamentales, y para que vos te des cuenta en este momento y para que toda venda se te caiga de los ojos, y que esto no es una doctrina de hombre o una secta de hombre, y pueda ver claramente la forma y la manera en que vos puedas recibir de parte de Dios el Espíritu Santo. El primer paso fundamental y principal para poder recibir el Espíritu Santo, ¿cuál es? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no es solamente aceptar, sino entender el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Qué dijo Dios sobre eso? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos perdidos hay en el mundo, pero Dios ya envió a su Hijo hace más de 2000 años a la tierra. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor a vos, a mí, a todos los que van a oír esta palabra. Por amor a toda la humanidad, para que no se pierdan. Si habla de perderse, también está hablando de una salvación y una vida eterna. O sea que todos los que no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador se van a perder. No van a obtener esa salvación, esa vida eterna. Hay dos lugares donde dice la Biblia que el hombre va a estar por la eternidad, o en el reino de Dios, o la Biblia claramente habla del infierno. Y esto el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Enfrentar esta realidad, todo el que va a oír, en este mismo momento de suma importancia. ¿Por qué? Porque vos sos el que tenés la última palabra. Sos el que podés decidir a través del conocimiento de lo que Jesucristo mismo te habla por medio de su palabra. ¿Cuál va a ser tu destino, tu futuro, después de esta vida física? Si va a ser una eternidad con Dios, o dónde vas a ir a pasar tu eternidad. Para vos poder tener esa eternidad, esa vida eterna, tenés que entender que Jesucristo vino a la tierra con un plan y un propósito, para que no se pierdan. A través de su crucifixión, Él venció el pecado y venció la muerte. Venció el que tiene el imperio de la muerte. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? Claramente te lo voy a explicar para que puedas entender y recibir el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vino a este mundo. Creció en sabiduría y en entendimiento. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo de Dios, donde fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches, en las cuales no comió, ayunó. El diablo lo tentó en todo, y en una de las tentaciones le dijo: todos los reinos de la tierra te daré, si postrado me adorares. Quiere decir, por lo tanto, que los reinos de la tierra están en manos de Él. Y la gloria de los reinos de la tierra están en sus manos en este momento y en este tiempo. ¿Cómo es posible esto? Eso fue posible cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecaron y desobedecieron contra Dios. Dios claramente le dio una orden de no comer del árbol de la vida. La serpiente antigua, llamada también Satanás en el Apocalipsis, hace aparición y tienta a Eva. Y Eva desobedece las palabras de Dios y come del árbol de la vida, y el pecado entró en Adán y en Eva. Cuando entra el pecado, entra la muerte física y se produce una separación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, completamente santo. Dios no creó a Adán y Eva para que murieran, sino que los creó eternamente. Pero cuando entra el pecado, la muerte física entra, y entra separación con Dios a causa del pecado.
Dios es santo, no puede una persona presentarse delante de Dios manchada del pecado, porque Dios es santo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Para ahora poder volver a tener comunión con su creación. Envía a su Hijo Jesucristo a la tierra con un plan. Jesucristo vino a esta tierra y vence el pecado. Como te dije antes, fue tentado por la serpiente, por Satanás en el desierto durante 40 días. ¿Cómo Satanás toma esa autoridad de querer darle a Jesucristo ahora los reinos de la tierra y la gloria de ellos? Porque, como te dije antes, Adán y Eva en el huerto del Edén le entregaron esa autoridad al diablo. Dios le dijo a Adán y Eva: señorea la tierra, sojuzgala, sé el señor de la tierra. Cuando pecan, pierden esa autoridad, y esa autoridad automáticamente le es concedida al diablo. Por eso la Biblia claramente dice que el diablo en este tiempo, Satanás, es el príncipe de este mundo. Dice la Biblia que él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por lo tanto, él es el príncipe de este mundo. Él tiene tomadas naciones, pueblos, ciudades, personas. ¿Cómo los toma? Por medio del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que satisface a la carne, los deseos de la carne. La carne se complace en pecar. El hombre se complace en los vicios, en los juegos, en el adulterio, en todo lo que es contrario a la palabra de Dios. El diablo es especialista entonces para hacer todo lo contrario a lo que está escrito en la Biblia, para que el hombre, cuando practique lo contrario a lo que está escrito, automáticamente está desobedeciendo a Dios y pecando. Está en rebelión contra Dios. Por eso vino Jesucristo a la tierra, porque Jesucristo obedeció en todo lo que el Padre le decía y nunca pecó. Nunca pecó. Al crucificarlo, murió sin pecado. Y como murió sin pecado, Dios, ¿qué hizo? Lo glorificó, lo resucitó. Cuando lo resucitó, dice la Biblia, venció al pecado, venció a la muerte y venció al que tiene el imperio de la muerte. ¿Quién es este? El diablo, como te vuelvo a repetir. Ahora que lo haya vencido y tiene fecha de vencimiento y de caducidad el diablo, porque todo está escrito, eso no quiere decir que en este tiempo él no siga reinando en la tierra. Él sigue reinando en la tierra. Por eso estamos viendo la maldad, la iniquidad y cosas tremendamente malas que están aconteciendo en la tierra. Entonces, ¿cómo escapo de este diablo? ¿Cómo escapo de la mancha del pecado? ¿Cómo escapo de sus garras? Bueno, la forma de escapar de las garras del diablo es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, entendiendo que Él nunca pecó, fue el justo y murió por tus pecados y por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, al vos entender el mensaje de que Jesucristo vino y venció a tu enemigo y a mi enemigo, el diablo, al que tiene la humanidad cautiva, encadenada a través del pecado, cuando vos vas a los pies de Cristo y decís: yo te acepto, yo te reconozco, ahora entiendo por qué viniste a esta cruz. No eras uno más, un profeta más, no. Eras el Hijo del Dios viviente que viniste a esta cruz para salvar a la humanidad. Para que vuelva a tener yo comunión con Dios, para que vuelva a recuperar lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. ¿Qué es eso? La eternidad. Cuando vos entendés y reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Dios, por medio de Él, te justifica. ¿Qué quiere decir eso? Te limpia automáticamente de todos tus pecados. Jesucristo es el intermediario, el abogado entre Dios y los hombres. Cuando vos crees en Él, automáticamente el Padre dice: creyó en mi Hijo. Mi Hijo inocente que murió en esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre, ahora
a través de mi Hijo, los pecados de este creyente, de esta persona son perdonadas. Está justificado delante de mí. Y a partir de ese momento vos podés volver a tener comunión con Dios y a partir de ese momento vos recibís el Espíritu Santo. O sea que tu espíritu humano ahora es sellado por Dios y recibís el Espíritu Santo. Y ahora sí, nuevamente, vos podés adorar a Dios en Espíritu Santo y a través de tu espíritu humano y en verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo yo ahora voy a adorar a Dios? A través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo en este tiempo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que se abre la boca para predicar el Evangelio, Él está convenciendo a las almas de que se vuelvan a Dios, revelándole el mensaje de la cruz, revelándole quién es la persona de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Por eso muchas personas quieren tener una experiencia con Dios, pero si no han recibido el Espíritu Santo, jamás, nunca van a poder tener una experiencia con Dios. ¿Te das cuenta? Pero para poder recibir el Espíritu Santo hay que entender la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios. Vos no podés creer en un ídolo o creer que a través de una virgen vos podés ahora recibir el Espíritu Santo, totalmente erróneo. Vos solamente a través de una sola persona podés recibir el Espíritu Santo. Y es a través de la persona de Jesucristo. Porque no hay nadie más. No hay nadie más que haya resucitado primero y nunca haya pecado. Ese fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Nadie más. Todos los demás hemos pecado. Hasta los mismos apóstoles pecaron. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Él asciende. Cuando Él asciende, no iba a dejar al mundo huérfano. No iba a dejar a sus apóstoles huérfanos. ¿Qué iba a enviar? Lo que dice acá. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, no hay otra persona que Dios pueda darle a una persona el Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay ídolo, no hay virgen, no hay nada. Solamente una persona, un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, el único que pagó el precio en la cruz por tus pecados. El que murió sin pecado para justificar delante de Dios tus pecados. Y dice, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo te hará recordar todas las cosas que Jesucristo enseñó cuando estuvo en esta tierra. El ministerio de Jesucristo no terminó cuando Jesucristo resucitó y ascendió. Jesucristo se siguió manifestando a los hombres a través de ¿quién? De los apóstoles. Porque toda la palabra que los apóstoles recibían para los creyentes, esa palabra venía directamente en revelación por el Espíritu de Dios. Quiere decir que no es palabra humana, es palabra del mismo Dios por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Bajada a los apóstoles, escrita en un manuscrito, y es lo que hoy podríamos llamar el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Mirá lo que te dice en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está hablando la persona de Jesucristo. ¿De quién da testimonio el Espíritu Santo en este tiempo? De Cristo. Yo estoy predicando y Él te está testificando el mensaje de Cristo. Te está dando testimonio de que Cristo realmente fue crucificado, es el Hijo de Dios,
¿Te das cuenta? Él te está convenciendo, el Espíritu Santo. Mirá lo que dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios escrita. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo solamente glorifica, solamente te guía, solamente te revela la verdad por medio de la persona de Cristo. ¿Y dónde está la persona de Cristo en este tiempo? ¿Dónde nosotros podemos ver a la persona de Cristo, más allá que recibamos el Espíritu Santo? En la palabra, en la Escritura, en el Nuevo Pacto. El Espíritu Santo trabaja con esa palabra y la vivifica, la hace real. Por eso, si vos crees en una sanidad, te puede sanar. Crees en una liberación, Dios te puede libertar. Dios te prospera, Dios te restaura, Dios te da la vida eterna. ¿Por qué? Oí bien lo que te voy a decir, oí bien. El Espíritu Santo, sobre esa palabra que está escrita, Él, cuando vos la leés, cuando vos la oís, Él la hace real en tu vida. Porque eso no es palabra de hombre, es palabra de Dios, que fue revelada por Jesucristo y antiguamente por los profetas y en el último tiempo por los apóstoles. Pero es palabra que vino directamente del corazón de Dios, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, quiero que oigas bien estas cosas, Dios es uno. Y sí, en verdad Dios es uno, pero tuvo que manifestarse a la humanidad de tres formas diferentes. Vas a ver que en el Antiguo Testamento dice el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Después dice que vino Jesucristo. Y también decimos que es Dios. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo vino sobre María, y fue engendrado Jesucristo, Emmanuel con nosotros, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. ¿Entendés? Por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo. Entonces, Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Por qué Dios se tenía que hacer hombre? Hoy quiero que oigas bien todo esto. ¿Por qué tenía que hacerse hombre? Porque Adán y Eva en la carne, no pudieron vencer la tentación. Porque Dios le dijo, no comas de ese árbol. Dice que a través de los deseos de la carne, el diablo jugó con los deseos, con las emociones de Eva, la tentó y comió, porque le pareció algo agradable esa tentación. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando desobedecen, entra la muerte física. Perdieron la eternidad. Entonces, Jesucristo viene a la tierra y en un cuerpo físico, vence el pecado. Se vuelve a cumplir la palabra. ¿Quién aparece? El mismo que apareció en el huerto del Edén. Aparece ahora en el desierto. ¿Y qué hace? Lo tienta otra vez como tentó a Adán y Eva. Con la diferencia que Jesucristo nunca pecó. Nunca. Y como nunca pecó, venció el pecado y venció la muerte. Por eso Dios lo resucita. Ahí vence la muerte, vence el pecado y lo resucita con un cuerpo glorificado, con un cuerpo como el de los ángeles. O sea, el propósito original de Dios que Dios tenía con Adán y Eva, ahora nuevamente, a través de Jesucristo, es recuperado. Por eso todos los que creemos en Él, cuando partamos de esta tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de los ángeles. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que vos puedas entender estas cosas para que vos puedas recibir el Espíritu Santo. Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién? Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué persona recibieron los apóstoles esos mandamientos? Por la persona del Espíritu Santo. Muchos dicen por ahí que el Espíritu Santo es un poder.
Es una locura. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y entonces el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es? Es Dios. ¿Cómo van a decir que el Espíritu Santo es un poder? El Espíritu Santo tiene el poder. Claro, si Dios tiene el poder, que es diferente. Y Dios se mueve a través de ese poder para hacer sanidad, liberación y diferentes cosas. Porque Dios tiene todo el poder, porque Dios es todopoderoso. ¿Te das cuenta? Mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, por ejemplo, mira lo que dice en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue el día de Pentecostés, cuando recibieron lenguas. ¿Por medio de qué? De la persona del Espíritu Santo. Por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que dice en Hechos 2:38. ¿Qué es lo que vos necesitas y qué es necesario para que puedas recibir el Espíritu Santo? Mira lo que dice acá. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que murió en la cruz sin pecado y es el único que a vos te puede justificar de tus pecados. Dios hecho hombre venció el pecado y te puede justificar de tus pecados. Es la única persona que tiene autoridad, ¿te das cuenta? Contra el pecado. No hay virgen, no hay ídolo, no hay santo, no hay nada que tenga autoridad y potestad. Solamente Jesucristo puede redimir y perdonar tus pecados, porque Él pagó el precio por tus pecados. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos de vuelta con esto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero explicarte algo acá, importante. Dios vino a la tierra, yo te quiero preguntar, ¿Dios vino a la tierra de qué forma se manifestó para vencer el pecado? ¿En qué forma? En la persona de Cristo. Yo te hago una pregunta. Si Dios, como en este tiempo estaría en espíritu, como está a través del Espíritu Santo en la tierra, ¿podría vencer el pecado? No, porque no tiene un cuerpo físico. Y el pecado dice que se manifiesta en la carne. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué bautícese en el nombre de Jesucristo? Porque Jesucristo a través de su cuerpo físico, su carne, venció el pecado. Venció el pecado. Y es el único que te puede justificar. Entonces vos, para que puedas recibir el Espíritu Santo, vos necesitas entender el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Y qué tenés que hacer? Lo que dice al principio. ¿Qué le dijo Pedro? Es lo mismo que nosotros predicamos ahora. Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué te quiere decir Dios? En primer lugar, vos no estabas creyendo en Jesucristo. Quizás muchas veces te predicaron y no quisiste. Arrepentíos. Arrepentíos. Creed en Jesucristo. Creed en Jesucristo. Después de arrepentido, después de creer en la persona de Cristo, ¿qué tenés que hacer? Pedir perdón por tus pecados. Pedir perdón por tus pecados. Arrepentido, recibí a Jesucristo. Recibílo. Pedí perdón por tus pecados. Otro paso, que es un paso de fe. Una confirmación. ¿Qué dice? Y bautícese. ¿En qué momento? En el momento que yo entiendo el mensaje de la cruz. En el momento que yo tengo conocimiento de lo que me dice la palabra de Dios. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo un acto
pero porque ahora me fue revelado el mensaje, me fue revelada la persona de Cristo. Yo entiendo lo que estoy haciendo, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Hago el acto de fe y me bautizo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en cualquier nombre, en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que yo me estoy bautizando, porque yo estoy entendiendo que Jesucristo ahora me limpió de todos mis pecados, que Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él fue azotado, le pusieron una corona de espina. Yo estoy teniendo un compromiso, no solamente con Dios, sino con Jesucristo. ¿Cómo voy a tener ese compromiso con Jesucristo? Está escrito por eso, el nuevo pacto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que seguir los pasos de Jesucristo. Yo tengo que seguir a la persona de Jesucristo. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio del Espíritu Santo que ahora voy a recibir. Como dije antes, Él me va a guiar a la palabra. Él me va a ayudar. Él me va a dar el poder, la fuerza para no pecar. No es esto un cuento. Esto es una persona real que se va a manifestar en tu vida. Es el Espíritu Santo. Donde la presencia de Dios va a ser real en tu vida. Porque la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que vas a recibir, es real. Es real. Dios va a pasar a ser real en tu vida. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Está hablando del Espíritu Santo como una persona. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No está diciendo que el Espíritu Santo es un poder. Está hablando que el Espíritu Santo es una persona. Así como Satanás, ¿no lo ves? Y también es un ser, un querubín creado por Dios. Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Entonces Dios se manifiesta de tres formas diferentes para la humanidad, ¿entendés? De tres maneras diferentes Dios se manifiesta para la humanidad. Ahora vos podrás preguntar, ¿cómo? Pero el Espíritu Santo, si lo recibe uno, ¿cómo lo tienen todos? Bueno, la Biblia dice que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar. ¿Te das cuenta? O sea, no le hagas pregunta a Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Acaso vos querés realmente enseñarle a Dios? No, es imposible. Vos vas a ir comprendiendo, entendiendo a través de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo, ahora Dios mismo te vaya revelando en su palabra. Dios se va a dar a conocer, se va a ir revelando en tu vida. Pero vos tenés que hacer el primer paso de recibir por medio del Evangelio, por medio de la fe, a Jesucristo. Mirá lo que dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos. ¿De qué está hablando Pedro? Somos testigos porque lo hemos visto a Jesucristo. Somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Si vos entendés la palabra, si vos sabés que Dios te está llamando, si vos sabés que el Espíritu Santo te está revelando a la persona de Cristo y que vos necesitas esto porque vos necesitas que tus pecados sean perdonados para comenzar una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Obedecer al llamado de Dios y rendirte y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Automáticamente cuando vos aceptes la palabra de Dios, la Biblia dice que vos serás trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Cuáles son las tinieblas? El mundo. Como te dije antes, el príncipe de este mundo, el diablo, es el que tiene a la gente en tinieblas. ¿Dónde vas a pasar vos ahora? Al reino de Dios.
Vas a ser llamado hijo de Dios, familia de Dios, heredero por medio de Jesucristo. Una de las mayores herencias, ¿cuál es? La vida eterna. Después que te vayas y termine tu tiempo en este cuerpo físico, vas a ir directamente a la presencia de Dios, a la vida eterna, a la eternidad con Dios. Eso no hay hombre en la tierra, no hay nadie que te lo pueda dar. Solamente eso es a través de una persona, es a través de la persona de Jesucristo de Nazaret. No hay otra manera. Y eso es lo que enseña la Biblia. Mira lo que te dice en Hechos 7:51. Duros de cerviz, duros, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A quién le estaba hablando Pedro? A los judíos en ese tiempo. Estaban resistiendo a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Estaban resistiendo al Espíritu Santo que les estaba hablando por medio de Pedro. Lo estaban resistiendo. Eran duros de corazón. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El pecado. El pecado. Endurece el corazón para que le des la espalda a Dios. Pero si vos crees en Jesucristo, no porque yo te quiera convencer, sino porque entendiste el mensaje de parte de Dios, automáticamente la Biblia dice que vos vas a ser trasladado de un reino a otro. Vas a estar en este mundo, pero ya no vas a pertenecer a este mundo, porque vos vas a ser ahora del reino de los cielos. Vas a estar en este mundo, pero dando testimonio acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Vas a ser un testigo de Jesucristo en la tierra. ¿Te das cuenta? Esperando la promesa de la vida eterna, por supuesto. Siguiendo, caminando en la palabra de Dios, ¿para qué? Para tener una eternidad con Dios. O sea que estamos en esta tierra, ¿para qué? Para decidir a dónde nosotros queremos pasar nuestra eternidad. Todo lo demás es temporal y es pasajero. Todo va a quedar acá. Todo va a quedar acá. Pero la vida eterna depende de tu decisión. No depende de Dios solamente, depende de tu decisión. Depende de que vos digas sí. Muchas veces quizás no quieras decir sí por causa del pecado, por causa de este pecado, el otro, esto que me gusta y lo voy a tener que dejar de hacer. Claro, por supuesto que lo vas a tener que dejar de hacer, porque Dios te lo está pidiendo, pero Dios te da una recompensa, te da la vida eterna, Dios va a ordenar tu vida, Dios te va a dar todo lo que vos necesites. Va a ordenar tu vida. Tu vida ahora va a ser completamente cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque el tema es que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. O sea que todo aquel que muere sin ser justificado del pecado en esta tierra, ¿para dónde va? Para el infierno. ¿Y por qué? Porque no quiso aceptar a Jesucristo. Y vuelvo a repetir, ¿por qué muchas personas no quieren? Por el pecado. Porque no quieren dejar de practicar el pecado. Porque eso les complace, el pecado. Entonces saben que ahora van a tener que caminar derecho. No pueden practicar el pecado. Porque ¿qué es el pecado? Es practicarlo. Practicar el pecado es lo que va contra Dios, practicarlo. Ahora, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo bueno, hacen lo malo. Por eso es que hoy por hoy en el mundo se cumple la palabra que dice, a lo bueno lo llaman malo. O sea, la palabra de Dios que es buena, no adulterará, no matará, no dará falso testimonio, no tendrás envidia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios con toda tu alma y mente y corazón, todo lo que ayudarás a la viuda, al huérfano, al necesitado, todo lo que es bueno, ahora le llaman malo. Y a lo que es malo, le llaman bueno. O sea que el mundo está al revés. ¿Quién tiene el mundo al revés? Satanás. Satanás tiene el mundo al revés. Tiene la mente de los incrédulos cegada. ¿Cómo la ciega? A través del sistema que él impuso en este mundo. Sistema de pecado a través de las redes sociales, televisión, música, vicios, todo tipo de cosas que él creó. ¿Para qué?
para que el hombre se pierda, para que el hombre practique el pecado, para que el hombre esté de espalda hacia Dios. Pero Dios te está dando una oportunidad. Hoy en este día Dios te está dando una oportunidad. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven. La palabra dice, vení a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo haré descansar. Hallarás descanso en Jesucristo, porque tus pecados serán perdonados, porque serás libertado, serás sanado, serás restaurado, serás levantado, tu vida será ordenada. Pero no depende solamente de Dios, depende de tu decisión. Tú has oído la verdad. Sabes que este mensaje es genuino y es real y es verdadero. ¿Qué estás esperando para rendirte en este momento? ¿Qué estás esperando para decir, Jesucristo, yo te necesito? ¿Qué estás esperando para decir, perdóname Dios, perdona mis pecados, Jesucristo, perdóname? Si estás de acuerdo y si estás queriendo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, cerrá tus ojos ahí donde estés, levantá tu mano al cielo y quiero que repitas esta oración que yo voy a decir ahora. Amado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Padre mío, yo acepto a Jesucristo, a Yeshua, como el único medio, como el único mediador entre Dios y los hombres, por el cual mis pecados son perdonados. Yo me arrepiento en este momento y yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te acepto en este momento, Jesucristo. Acepto este mensaje, acepto a tu persona como Señor y como Salvador. Y te pido ahora que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y te pido, Padre, recibir la promesa del Espíritu Santo. Te pido recibir el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, a recibir el Espíritu Santo ahora. Padre mío, te pido ahora que me liberes, que me sanes. Renuncio ahora a Satanás y a todos sus demonios. Renuncio a toda herencia maldita, toda herencia generacional. Renuncio ahora. Te pido que tu sangre me limpie completamente ahora de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, de todas mis rebeliones. Que por tus llagas yo sea sanado y sea libertado ahora. Como dice tu palabra, que se abra toda puerta de cárcel, que toda venda en los ojos caiga. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Dios. Te alabo, te glorifico. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús ahora. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración, Urraman Sakima. Quiero decirte que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Oh, gloria. Yo quiero orar por tu vida ahora. Rama, Kimalanda, Kayama. Padre, rompe las cadenas, Jesucristo, ahora. Rompe las cadenas, Dios. Rompe las cadenas, Dios. Rompe las cadenas, Dios. Sana, libera. Sana ahora, Dios. Rompe los yugos. Demonios inmundos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelten las vidas ahora. Suéltenlos en el nombre de Jesús. Ordeno que salgan fuera de los cuerpos, sin hacer ruido, sin hacer ningún movimiento. Ordeno que salgan fuera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre,
Llena de Espíritu Santo y fuego las vidas ahora. Espíritu Santo y poder, amor ahora. Oh, gloria. Bautiza con Espíritu Santo y fuego, bautiza don de lenguas. Y camanza aquí malaya canta. Rama aquí malando ereme que amalaya. Gloria, rama mandaranda kai. Urra papá, gloria, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Querido amigo, un fuerte abrazo de parte de Jesucristo. Que el amor de Jesucristo esté con la vida de todos vosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.